¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a compartir con el doctor Víctor Méndez Duzán, a quien aprovechamos ya para darle la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Mucho gusto, doctor Méndez. Buenos días, Néstor. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación a este programa excelente que difunde ciencia. Y bueno, la verdad es que de lo que vamos a hablar hoy precisamente tiene muchísimo que ver con hitos históricos dentro del desarrollo científico en el mundo y que por supuesto también afecta a nuestro país. Justamente el tema que nos convoca hoy ha provocado un premio Nobel este año en química para dos mujeres, además, que han trabajado herramientas o métodos más bien para poder trabajar sobre el genoma, ¿no? Efectivamente, así es. Este año hace 2 días nada más, 2 días que se entregó el premio Nobel de química. Bueno, los premios Nobel en este momento se están entregando. Una cuestión muy importante y muy relevante, creo que de extraordinaria relevancia, es que este año, en primer lugar, el premio de física es compartido por 4 personas, pero una de las personas fue también una mujer por su trabajo en el enfoque de la investigación sobre los agujeros negros en el espacio. Este trabajo en física es de extraordinaria relevancia porque tiene que ver con la física, digamos, actual que se está explorando. También nosotros observamos que en el transcurso de los últimos 12 meses se publicó la primera foto de un agujero negro en el espacio. Y esto también gracias a el trabajo de otra mujer en los laboratorios de los Estados Unidos. Es decir, estamos viendo nosotros ahorita un fenómeno de extraordinaria relevancia en relación al género femenino, y es que las mujeres están destacándose de una manera absolutamente importante en todas las áreas de la ciencia, lo cual es absolutamente loable porque es verdaderamente una inspiración para otras mujeres, pero también para nosotros como hombres. Eso es importantísimo. Y saber que cada vez más las niñas y las muchachas se están dedicando a desarrollar estudios de esta categoría que es de alto nivel, ¿sí? Porque realmente el Premio Nobel de Medicina que se acaba de entregar a la doctora Charpentier Doudna, una es francesa y la otra es norteamericana, es precisamente sobre la edición del genoma. La edición del genoma a través de una proteína. Esa proteína se llama la proteína CRISPR, que básicamente lo que permite es que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, se pueda cortar segmentos del mismo y se puedan pegar. Es decir, como que estuviera haciendo un trabajo precisamente de edición. Así como cuando uno está trabajando un documento que copias, cortas, pegas en el Word, o cuando estás haciendo una pieza de sastrería, que de repente cortas un pedazo de tela, lo vuelves a pegar en otro segmento, etcétera. Entonces, esto, gracias a estas dos científicas, se ha logrado un trabajo magnífico en relación a la edición del genoma. Sí, fíjate que yo ahorita de lo que estabas diciendo me quedo pensando que más relevante todavía que el hecho de que haya mujeres trabajando, porque todo el tiempo ha habido mujeres trabajando, es el hecho que se está reconociendo, se está realmente dándole valor al trabajo que realizan las mujeres también, que eso es importantísimo, me parece. Sí, correcto, efectivamente, sí. Tenés muchísima razón. Desde siempre las mujeres se han destacado en el campo de la ciencia. Lo que pasa es que yo digo esta opinión en relación en términos de proporciones. Es decir, si vos comparás, por ejemplo, en el premio de física se le ha dado a 244 hombres, creo, 244 creo que había leído, comparado con solamente la científica que acaba de ganar este año, y en su momento Marie Curie, que también se le dio el premio Nobel de Química. Es la única, de hecho, Marie Curie es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel, el de Química y el de Física por su parte. Entonces, sí, definitivamente, pero en términos de proporciones, obviamente,
Los hombres han ganado muchísimo más. Pero sí, definitivamente se les ha estado dando un reconocimiento importante. Incluso hay una gran discusión sobre quién verdaderamente desarrolló, en efecto, la teoría de la famosa relatividad de Einstein, si fue él o si fue su mujer. Que la mujer fue una tremenda científica, ¿sí? Que hace poco realmente descubierto todos los trabajos que ella venía haciendo y muy probablemente fue un trabajo conjunto y no necesariamente exclusivamente de Einstein. Eso es lo que se dice, se especula. No tengo verdaderamente ninguna evidencia hasta el momento científica para decir que efectivamente así fue, pero es lo que se está especulando en este momento. Sí, ciertamente. Me alegra mucho esto, que sean mujeres las que están ganando los premios, por el hecho de que se les está reconociendo especialmente el valor de sus aportes, que es importantísimo, que eso tiene que ver mucho con el premio Nobel, que es un reconocimiento a los aportes a las ciencias en general, incluyendo la literatura, física, química, matemáticas, economía, en fin. Bueno, pero nos concentra hoy el tema del genoma humano. Tal vez empezamos explicando, yo sé que hay otras, tenés una historia antes, pero tal vez explicar qué cosa es el genoma y qué cosa es el genoma humano. Correcto. A ver, lo primero que hay que entender para hablar de genoma, como para ubicarnos de una manera simple, ustedes saben que nosotros tenemos un organismo, tenemos un cuerpo. Este cuerpo está formado por órganos, está formado por tejido, está formado por sistemas. Es decir, por poner un ejemplo, el sistema nervioso. El sistema nervioso es una serie de elementos que se interconectan, tienen entradas, tienen procesos, tienen salidas, pero además se interrelacionan con todo el organismo. A su vez, los sistemas que están formados por órganos o por estructura están formados de la misma manera por tejidos. Y, como decir, el tejido fibroso, el tejido muscular, el tejido óseo, etc. Y a su vez el tejido está formado por células. Las células, que es la unidad básica funcional, estructural de todos los organismos vivos, a su vez tiene diferentes elementos. La célula, el mejor ejemplo de la célula es pensar en un huevo de gallina. Cuando nosotros abrimos el huevo de gallina, nosotros vemos que está la clara y vemos también que está la yema. La yema es el núcleo del huevo, en este caso el núcleo de la célula. Y toda la clara, que es lo blanco, lo transparente, se le denomina citoplasma. Es decir, esto es lo que está alrededor del núcleo de la célula. Ese es un buen ejemplo para ponernos en la cabeza la idea de cómo una célula está formada de una manera simple. Sin embargo, gracias a las maravillas de Dios y del universo y de la naturaleza, obviamente Él va más allá, los organelos y el funcionamiento de la célula. En el núcleo, es decir, en lo que sería el equivalente de la yema, en el núcleo de la célula nosotros tenemos algo que se llama el ADN, ¿sí? El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. El genoma, básicamente, el ADN está formado por genes a su vez, es decir, si nos vamos más hacia lo pequeño, está formado por genes. Los genes es la combinación, a su vez, de partículas más pequeñas, ¿sí? Que son las famosas bases nitrogenadas. Es decir, son estructuras en segmentos que son los que forman a su vez el ADN. Ahora, cuando nosotros hablamos de genoma, básicamente esto es el conjunto de todos estos genes del organismo, ¿sí? Donde se guarda nuestra información genética. Es decir, este genoma es lo que a nosotros nos da la posibilidad de ser particularmente especiales como individuos. Es decir, no hay otra persona que sea idéntica a un ser humano, excepto los famosos gemelos idénticos, como se conocen, que esos sí comparten de una manera casi que absoluta su genoma. O sea, de hecho, sí, más del 99%
comparten toda su estructura genética. Puede ser que haya alguna pequeña variación, pero se puede decir que son, por eso se llaman idénticos, porque uno los ve y realmente si uno no los conoce bien, no los puede diferenciar. Tienen igual tipo de ojos, igual tipo de pelo, algunas pequeñas diferencias podríamos observar, pero estas diferencias más podríamos decir que están condicionadas por el medio ambiente y por otros factores que tal vez modifican la estructura de estos individuos. Sin embargo, aparte de los gemelos idénticos en la naturaleza de los seres humanos, nosotros vemos que todos somos organismos individuales y especiales. Es decir, no hay otra persona como vos, no hay otra persona como yo, exacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos precisamente estructurados a partir de esa información genética que nos hace ser únicos y especiales. Y esa información genética es como los códigos de la computadora, es decir, uno mete una codificación específica para un programa y ese programa va a ser específicamente algo, ¿sí? Algo que está programado precisamente para ese fin. En relación al genoma, el genoma es lo que también nos da a permitir a nosotros expresar desde el punto de vista, digamos, físico, si el color de nuestros ojos, el tipo de pelo que tenemos, el tipo de piel, cómo es la estructura de nuestros huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información que está vinculada con la esencia de nuestra estructura y de nuestra funcionalidad en términos de ser vivo. Igual que en los seres humanos, nosotros también observamos que el genoma no solamente está en los seres humanos, está en cualquier tipo de ser vivo, como se interpreta la vida en la Tierra. Es decir, nosotros encontramos el genoma para las plantas, encontramos genoma para las bacterias, encontramos genoma para los animales, ¿sí? Para cada uno de los reinos que se consideran vivos dentro de nuestro planeta y bueno, y mucho más allá, porque ahorita se está hablando de los famosos exoplanetas también, los exoplanetas que son planetas con condiciones especiales similares a la Tierra, donde precisamente podría haber vida como la conocemos en la Tierra o otras variantes de vida. Pero definitivamente el genoma es la información básica estructural que guardan todos los organismos vivos, desde el más simple hasta el más evolucionado como los seres humanos. Eso es el genoma. Ok, y esto no es nuevo, es decir, o más bien, porque decíamos que el genoma tiene que ver con los genes y los genes han sido descubiertos prácticamente con el siglo XX. Sí, básicamente, a ver, en relación a... Sí, quizá las reflexiones en relación a la estructura de los organismos vivos viene desde mucho más allá. Nosotros sabemos que ya desde las culturas antiguas se planteaban de qué manera estaban conformados los organismos. Y bueno, hay algunas reflexiones, de hecho la palabra átomo viene de los mismos griegos, ¿sí? Demócrito, que fue uno de los primeros pensadores griegos, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, ya ellos se planteaban que los seres, independientemente de que si eran vivos o no, tenían una unidad básica estructural que era el átomo. Es decir, ya habían reflexiones previas sobre cómo estaban conformados las diferentes formas que se observaban a través de la naturaleza, ya sean del reino animal, vegetal o del reino mineral. Ya habían reflexiones al respecto. Sin embargo, definitivamente, el desarrollo de lo que se conoce como genética viene a través de los estudios de era un cura que se llamaba Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, él en el siglo XVIII, él estaba en una abadía, ¿sí? Estaba en una abadía donde, aparte de rezar, él era muy curioso y él comenzó a desarrollar una serie de observaciones en base a guisantes, es decir, en base a frijoles, ¿sí? Entonces, él comenzó a observar unos frijolitos que tenía ahí en un cultivo y él comenzó a ver que esos frijoles, había unos frijoles que eran puros, de determinado color, pónganle que había unos de color blanco, otros que eran de color negro, y entonces él dijo, bueno, estos son puros, ¿qué pasa si yo combino este frijol negro con este frijol blanco o con este otro frijol, que eran puros?
y comenzó a observar que a medida que él hacía los injertos, la descendencia de esos frijoles tenían variaciones, pero tenían variaciones además en base a las características de los frijoles que eran los padres, es decir, de los progenitores. Y de esa manera, Gregorio Mendel, él comienza a postular, o mejor dicho, escribe como tal su famosa teoría sobre la descendencia, ¿sí? Los trabajos de Gregorio Mendel quedaron básicamente que en el olvido durante mucho tiempo, durante más de 30 años. Algunos dicen que 50, bueno, pero él lo publicó, pero la desfortuna fue que no se consideraron dentro del mundo de la ciencia. ¿Por qué? Porque quizás porque no lo leyeron gente que quizás se consideraba de relevancia en el mundo de la ciencia, quizás porque Gregorio Mendel publicó su trabajo en una revista que no era la más significativa en términos de ciencia hablando, y hay que considerar también que en el siglo XVIII no es el acceso a la información que tenemos en este momento, que alguien publica algo, inmediatamente sabemos qué fue lo que se publicó. Es más, hay tantas publicaciones que no sabemos qué leer. En aquella época no era así, en aquella época no había ni siquiera, no estaba desarrollado todavía en los sistemas electrónicos, los sistemas eléctricos, apenas se estaban comenzando a transformar, se estaba dando la segunda revolución que se conoce como la revolución industrial vinculada a la electricidad. Ya había sucedido la primera revolución industrial, sin embargo, el acceso a la información era bastante limitado. Entonces, él publica sus estudios y básicamente sus estudios quedan en el olvido. Al iniciar el siglo XX, hay un redescubrimiento de los trabajos de Gregorio Mendel. Hay un redescubrimiento de sus estudios y hay mucha gente que se comienza verdaderamente a interesar en qué es lo que se produce o cómo se producen estas modificaciones de la descendencia o cómo se transmite la descendencia de un progenitor hacia sus hijos o hacia sus nietos, hacia sus bisnietos, etc. Fíjense que también aquí nosotros tenemos que hacer un paréntesis para decir que dentro del componente de la guerra que se vivió en el siglo XX, las dos grandes guerras, digamos, mundiales, desastrosas, pero que dentro de las guerras, pues una de las cosas también que se ha identificado es que se da un gran avance desde el punto de vista científico-tecnológico. También se observó que los trabajos que hicieron los nazis dieron también de alguna manera un aporte, aunque a través de medios nefastos, a el desarrollo también de la genética, porque hay que recordar también que los nazis andaban buscando al superhombre, al superhumano, al hombre perfecto. Y en este sentido, ellos comenzaron a experimentar también con sus prisioneros de guerra, lo cual es absolutamente reprochable y loable, vale la pena decirlo, por supuesto. Y también esta búsqueda de ese ideal de perfección también obligó a querer entender mejor cuáles son los mecanismos de la herencia. Se hubiese podido lograr de la misma manera sin haber hecho tanto daño y tanta destrucción, obviamente, ¿sí? Ahora, en base a todas estas exploraciones que se dan después del redescubrimiento de las leyes de la genética y que comienzan a pulirse determinados trabajos, no solamente en Alemania, sino también en otras áreas del globo, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, los científicos comienzan a interesarse por la estructura de la vida. Y ya nosotros vemos que se da hay varios descubrimientos interesantes como la postulación de esta información básica estructural en el núcleo de las células vivas. Comienza a desarrollarse esa idea, obviamente, hasta que se da el gran salto que es el descubrimiento del ADN, que se le atribuye a Watson y Crick, que fueron dos profesores, dos investigadores, uno norteamericano y el otro inglés, que trabajaron en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y lograron desarrollar un modelo para la estructura del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, esto no hubiese sido posible si no hubiese también trabajado dentro de ese equipo una mujer,
Y esta mujer, hablando de las mujeres del premio Nobel, también hasta hace poco verdaderamente se supo de lo magnífico del trabajo de Rosalind Franklin, se llama ella. Rosalind Franklin, en esta historia del ADN de Watson y Crick, porque solamente, incluso en las escuelas de medicina, se habla solamente de Watson y Crick, no se habla de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue muy importante. ¿Por qué? Porque ella fue una experta en tomar imágenes de las estructuras a nivel molecular. Y Rosalind Franklin es la que verdaderamente toma la foto, por poner de alguna manera, ¿verdad?, el ejemplo, toma la foto de la estructura del ADN. Sin embargo, en ese momento hay una especie de conflicto en el equipo entre Watson, entre Crick, Rosalind Franklin. No sé si es que no sé si se trataban bien, la verdad es que no he sabido exactamente qué fue lo que pasó, pero hay una discrepancia entre Rosalind Franklin y Watson y Crick, de tal manera que Rosalind Franklin guarda la imagen de lo que había tomado, de la foto que había tomado de la estructura del ADN. Cuando Watson y Crick están haciendo porque además Rosalind Franklin renuncia al equipo, ella se va, y cuando están haciendo una reestructuración de la oficina, encuentran la imagen de la foto que había tomado Rosalind Franklin. Entonces, esto ya fue, digamos, como que el punto final para comprender verdaderamente cómo es la estructura de la doble hélice a través de la cual está formada el ácido desoxirribonucleico, porque habían varias teorías en ese momento. Entonces, cuando ya ellos ven esa imagen, llegan a la conclusión que no puede haber otra manera en que el ADN esté estructurado. Y de esa manera es que se llega a entender que el ADN es una estructura de doble hélice a través de la cual está formado la base funcional de información de los seres vivos, que en este caso es el genoma. Pero una cuestión, esto, decir, descubren la estructura, que esa era una duda que yo tenía porque pensaba que era más bien un asunto de graficar para tener una idea, aquello de la doble hélice, pero eso existe entonces, es decir, físicamente existe, porque si la señora Franklin tomó la foto. Sí. Así es que había muchos postulados. De hecho, en el descubrimiento del ADN había también un profesor francés muy importante, es Avery, que él ya había postulado la estructura de la proteína. Entonces había como una carrera, una competencia científica importantísima entre el equipo de Cambridge y el equipo también de Oxford y de varias universidades, de hecho, también en los Estados Unidos, etcétera, para llegar a entender cómo era que estaba verdaderamente estructurado el ADN. Pero claro, no es solamente postularlo, es como la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Para poderla comprobar, para poder aceptarla, había que comprobarlo, ¿sí? No es solamente el postulado teórico. Una teoría verdaderamente llega a aceptarse cuando tenés la posibilidad de comprobar que efectivamente esa teoría es válida. Entonces, habían varios modelos para el ADN. De hecho, un poco antes de que Watson y Crick postularan su teoría de la doble hélice, ya se habían postulado estructuras de ADN con una triple hélice, ¿sí? Entonces, en este sentido, la teoría de la triple hélice no era viable, no era posible. ¿Por qué? Porque, digamos que ya a través de la comprobación del modelo matemático no daba los resultados en términos de la evidencia científica que se requería. Y aparte de eso, el postulado teórico no estaba respaldado con nada en la práctica, esa estructura de la triple hélice. Cuando ellos ven la foto de Rosalind Franklin, que la especialidad era cristalografía, que es una especialidad muy importante en términos de las fotos a ese nivel de dimensión, digamos, molecular, ¿ya? Entonces es cuando ellos verdaderamente comprueban que esa idea de la doble hélice sí tenía una base científica. Lo que pasa es que no lo habían podido comprobar porque ese conflicto con la Rosalind Franklin retrasó digamos, la certificación de
lo que se había postulado desde el punto de vista teórico. Pero una vez que se tiene la foto, es como lo que les acabo de mencionar sobre la evidencia de la foto del agujero negro. Se había especulado muchísimo, teoría desde hace muchísimo tiempo. No fue sino hasta este año que se tomó la foto verdaderamente del agujero negro y se tiene la evidencia científico-documental para certificar que efectivamente los agujeros negros existen. ¿Ok? Entonces, igual pasó con el ADN. Esa foto de Rosalind Franklin fue de extraordinaria importancia para verdaderamente dar las pautas y la evidencia científico-técnica para que sustentara verdaderamente la estructura de la base del ADN. Después del descubrimiento de Watson y Crick, y por supuesto hay que darle obviamente el mérito a Rosalind Franklin por las imágenes también, por supuesto, porque sin eso no hubiera sido posible, se sigue desarrollando la genética y se sigue desarrollando ya la genética como ciencia, porque realmente la genética como ciencia es una dentro de las especialidades de la medicina, digamos, de las más recientes. Y nosotros observamos los trabajos de Ochoa, de Sanger, de Muller, de Jeffrey, incluso ahorita se habla sobre como les digo, el premio Nobel este año fue precisamente para la edición del genoma. Sin embargo, en relación a el genoma hay algo de extraordinaria relevancia. Una vez que se descubre la estructura del ADN, ok, ya tenemos la estructura del ADN, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces surge otra pregunta y es que ¿cómo verdaderamente está codificado el ADN de los seres humanos? ¿Cómo está estructurado verdaderamente ese ADN? ¿Dónde está ese ADN? Ya se había descubierto que el ADN estaba en los cromosomas, que los cromosomas son aquellas figuras que parecen como personitas que tienen dos bracitos para arriba y dos bracitos para abajo. Ahí está toda la estructura correcto, como una X, ¿sí? Que está toda la estructura del ADN, digamos, la información genética, que eso es lo que se comparte. Una vez que se da la fecundación, cuando llega el espermatozoide y se une con el óvulo, y que hay esa unión de la cabecita del espermatozoide que entra en el óvulo, comienza un proceso maravilloso de la formación de un nuevo ser vivo. Entonces, a lo interno del óvulo se comienza a compartir el ADN, se comienzan a compartir los cromosomas, el ADN que viene en los cromosomas del papá, de la mamá. Por eso es que nosotros tenemos información genética de nuestros progenitores, tenemos información genética, queramos o no queramos aceptarlo, de nuestros padres, pero a su vez tenemos información genética de nuestros abuelos y también de nuestros tatarabuelos y bisabuelos y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es decir, para que uno pueda llegar a ser una... ¿Perdón? Ahí nos vamos a meter a un tema interesante que quiero que lo toquemos después de la pausa, que porque, es decir, miraba yo en los documentos que enviaste más temprano, las similitudes y las diferencias que hay en cuanto a la configuración genética de personas de distintas razas, ¿no? Y mucha gente se ha llevado sorpresas al hacer su mapa genético, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve para hablar acerca de para qué sirve todo esto que hemos conversado, para qué sirve conocer el ADN, conocer el genoma, desarrollar estudios sobre el genoma y demás. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca del genoma humano. ¿Para qué sirve conocer el ADN? ¿Para qué sirve conocer el genoma? Que por cierto, el mapa, la imagen del genoma humano es una imagen... a veces uno lo que mira, y especialmente en las películas, mira cuando hablan del ADN, mira un documento en el que hay palitos, por decirlo de forma muy sencilla, en secuencias, ¿no? Y supuestamente eso sería el ADN. Pero viendo aquí una imagen sobre el mapa del genoma humano es una cosa impresionante. Estamos hablando de una cantidad de información, exuberante, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto?
Bueno, la verdad es que el conocimiento del ADN, en primer lugar, es uno de los descubrimientos más importantes quizás de la ciencia en la historia de la humanidad. Porque como ya explicábamos anteriormente, en el ADN está la información de lo que nosotros somos como seres humanos. Es decir, comencemos por ahí, ¿verdad? Es una unidad de información básica, estructural, que nos dice cómo están formados los seres vivos. No solamente los seres humanos, todos los seres vivos. Si nosotros comenzamos a ver las matemáticas del cuerpo o las matemáticas de los seres humanos, hablando exclusivamente de seres humanos ahorita, nosotros vamos a ver lo siguiente. Fíjate que nuestro cuerpo está formado por miles de millones de células. Se calcula que tenemos 50 billones de células. Cada célula de esos 50 billones tiene un núcleo. Y cada núcleo de esas células tiene cromosomas que a su vez tiene el ADN. Es decir, el ADN nos sirve para entender, por ejemplo, cómo está, cuál es el código de una célula cardíaca, cuál es el código de una célula renal, cuál es el código de una célula de la piel. Porque algo muy importante que hay que mencionarlo también es que todas las células de nuestro organismo, de esas 50 billones de células, todas tienen la información básica de todo lo que somos nosotros. Es decir, con la tecnología adecuada de cualquier célula de nuestro organismo se podría desarrollar una persona exactamente igual, idéntica a el individuo del cual se extrae. Entonces hay que recordar por ejemplo, el fenómeno de los clones. Entonces, que también ha sido otro de los grandes hitos dentro de la genética. Ahora, ¿para qué sirve el ADN, digamos, en términos básicos? En primer lugar, por poner ejemplo, nos sirve para identificar cuál es el parentesco. Cuando en el terreno operativo que nosotros vemos aquí en Nicaragua, se ha logrado identificar el parentesco de los hijos, por poner un ejemplo, en las pensiones, ¿sí?, familiares que se reclaman para los bebés, para los niños, de los padres que dicen no ser los padres de los niños. Entonces se hace una certificación. El juez lo que hace es que manda a certificar cuál es el nivel de verdadera correspondencia desde el punto de vista genético de los hijos en relación a los padres. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que, la cuestión es que sirve para identificar el parentesco. Una prueba de ADN es, básicamente no miente. Si te sale que el bebé o el niño del cual existe una demanda de por medio, vos sos el padre desde el punto de vista biológico, certificado por el ADN, no podés negarte en ningún momento. Por un lado. Por otro lado, también sirve para certificar que efectivamente es tu hijo o tu hija, ¿ok? Entonces, te sirve para identificar parentesco. Eso por poner un ejemplo en la práctica en relación a las demandas que se han venido presentando, que se presentan no solamente en Nicaragua, sino en todos los países del mundo. También sirve desde el punto de vista del parentesco, por ejemplo, para identificar, en el caso de resto, ¿sí?, cuál es el nivel de familiaridad que tienen las determinadas personas, ¿sí? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en el parentesco, uno de los grandes estudios que se hizo hace no mucho, que se estaba haciendo la investigación de dónde es que descendemos nosotros se llegó a la conclusión real que todos los seres humanos venimos de África. Todos venimos de África, tenemos un parentesco común con el Homo sapiens que se originó y que salió del continente africano. Es decir, en esencia, todos, sin excepción, así sea el ser humano más rubio, más chele y más ojos azules, también tiene un antecedente común en África. Es decir, no es lo que los nazis pensaban. Todos descendemos del continente africano. No hay razas puras. No hay raza pura, exacto. Lo que han habido son variaciones genéticas a lo largo de la evolución, a lo largo de los años, y que han habido esas modificaciones por otro fenómeno súper interesante que se denomina la epigenética. Eso, vamos a hablar un poquito después de eso. También el ADN sirve para identificar restos humanos.
Por ejemplo, ahorita en España, que hay un gran reclamo que están haciendo las víctimas del franquismo. En España hubo una dictadura espantosa que duró un montón de tiempo, 30 años, donde mandaron a matar. Se calcula que España es el país que tiene más desaparecidos en el mundo, por encima de cualquier país latinoamericano, asiático, etcétera, eso dicen. Entonces, y hay un montón de tumbas clandestinas que creó el franquismo para mandar a enterrar a todos sus opositores también. Entonces, en la identificación de los restos humanos también se utiliza el ADN porque permite de una manera muy precisa lograr descubrir a quién pertenecen esos restos. También en los estudios forenses, fíjense que a través del ADN se ha logrado certificar si verdaderamente, qué sé yo, en una violación, si el semen pertenece o no pertenece a determinada persona, por poner un ejemplo, o en una especie en un crimen, se ha logrado descubrir quiénes son los asesinos a través, como vemos nosotros en las series estas de NCSI, a través del ADN se logra identificar que tal persona fue la que cometió el crimen o no. En los estudios forenses y en criminalística esto ha avanzado de una manera espectacular y es gracias al ADN que se logra tener quizás una prueba contundente en relación a determinados crímenes. Aparte de eso, de estos tres, digamos, utilidades, el ADN también sirve, o el manejo del genoma, también sirve para crear medicamentos, para crear medicamentos básicos como decir la insulina. La insulina, que es un medicamento que se administra a las personas con diabetes, la mayoría lo sabemos, mejor dicho. Esta insulina al inicio comenzó a producirse en base a animales como el cerdo, la insulina bovina, la insulina que procedía del cerdo, que es la porcina, la insulina del ganado, la bovina, etcétera, también la insulina humana, pero la última tecnología que se está utilizando para crear la insulina es la insulina a través de una tecnología que se llama el DNA o el ADN recombinante. ¿Y qué es lo que hace? Para explicarlo de una manera sencilla, se utilizan bacterias, ya no se utilizan animales, se utilizan microorganismos. Y esos microorganismos, como las bacterias, por decir una bacteria, la E. coli, que es una bacteria que tenemos todos los seres humanos, la Escherichia coli, que es la principal causante de las infecciones de vías urinarias, en medios especiales de laboratorio, a esas bacterias se les pone a que repliquen insulina. Es decir, a través de la biotecnología, como decir que tenemos ganado y lo ponemos a producir leche, algo así. Entonces, para poner la imagen de cómo a las bacterias, como la E. coli, se les pone a producir insulina a través de esa biotecnología que se llama la tecnología del ADN recombinante. No solamente la insulina, hay muchos medicamentos que se están produciendo a través de la tecnología del ADN recombinante. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque bueno, ya no vamos a tener que estar matando cerdos, no matando vacas para producir este tipo de medicamentos y además la insulina a través de ADN recombinante causa muchísimo menos reacciones adversas en relación a los seres humanos. Ahora, el ADN también el genoma también se está utilizando para la creación de tejidos y para la creación de órganos. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en un país como Nicaragua, donde hay tantas personas con insuficiencia renal, dicho sea de paso, hay que tomar más agua, es muy importante que tomemos por lo menos 2-3 litros de agua, que casi no tomamos agua en nuestro país. En estos pacientes se podría a través del ADN mandar básicamente a hacer un riñón a través de las células madres del mismo paciente para evitar precisamente una de las principales complicaciones que se producen a través de los trasplantes, que es el rechazo al trasplante. Es decir, si por ejemplo ya se descubrió que nosotros tenemos un montón de células madre, sobre todo en tejido graso, con esas células madre de tejido graso ya ni siquiera es necesario utilizar embriones, ya no es necesario utilizar el cordón umbilical o lo que antes se usaba para trabajar con el genoma. Porque antes lo que se hacía era que se agarraban embriones humanos,
para poder trabajar con el genoma y, qué sé yo, comenzar a desarrollar otro tipo de órganos o tejidos o lo que sea. Ahora ya ni siquiera es necesario eso. Con las células de tejido graso, que ya se logró reconocer que son células, dentro del tejido graso existen células madre que se llaman pluripotenciales. Con esas células madres nosotros podemos desarrollar cualquier tejido de nuestro organismo. Es decir, con la biotecnología adecuada se puede mandar a hacer un órgano, se puede mandar a hacer un corazón, se puede mandar a hacer un riñón, se puede mandar a hacer, es decir, los científicos pueden lograr desarrollar estos componentes. Claro, todavía hace falta desarrollar un poquito más esta biotecnología, pero de hecho ya hay grandes avances en la creación de órganos artificiales. En Holanda, en Alemania, en los Estados Unidos, en China, en la misma Rusia, ya se están desarrollando estos órganos. De tal manera que en un periodo menor de unos 20, 30 años, nosotros vamos a ver que esto de la creación de órganos para las personas que lo requieran, pues va a estar a la orden del día. ¿Por qué? Porque la biotecnología está avanzando a unos pasos tan agigantados que dentro de poco eso va a ser parte de las terapias, digamos, normales que se van a desarrollar en medicina. Entonces, por eso es importante entender la relevancia que tiene el entendimiento del genoma, entre otros casos. O sea, también podemos hablar de los clones, como está el caso de la ovejita de la Dolly, que fue el primer ser vivo registrado, ¿verdad? Oficialmente, genéticamente creado. Es decir, la Dolly se crea, la oveja se crea de otra oveja, le ponen, el nombre de la ovejita del clon se llamó Dolly, y lo que se observó con los primeros clones es que después de un tiempo comenzaban a desarrollar enfermedades degenerativas, pero aparentemente estos procesos de degeneración celular y de degeneración de órganos ya se han venido controlando precisamente a través del perfeccionamiento de estas terapias de biotecnología. Ahora, en relación a otro ejemplo del DNA o del potencial uso del DNA es la reconstitución de tejido neurológico. Recordemos el caso del actor Christopher Reeve, que fue el que personificó o actuó como Superman, ¿no? El más famoso, de hecho. Él tuvo una lesión a nivel neurológico, porque él andaba en un caballo haciendo equitación, se cayó, tuvo una lesión a nivel de la médula ósea, y eso es una de las lesiones más serias que puede tener una persona en términos de los traumas, porque se seccionó la médula ósea. La médula ósea no, la médula espinal. La médula espinal, que es básicamente la conexión que hay entre el cerebro y todos los nervios de nuestro cuerpo. Entonces, él tuvo una sección a nivel de las cervicales, prácticamente se cortó y quedó cuadraplégico. Entonces, él tuvo una fundación y donó muchísimo dinero para precisamente desarrollar investigación en relación a la terapia a través de biotecnología en la reconstitución de estas conexiones neurológicas que se pueden hacer también a través de la apropiada biotecnología conectada con el DNA. Es decir, podemos crear neuronas, por ejemplo, podemos crear, realmente es ilimitado el potencial que tiene el DNA, y si nosotros lo combinamos con los nuevos enfoques en términos de biotecnología, como lo que le acaban de dar ahorita el premio Nobel, que es la edición del genoma, se pueden hacer maravillas. Tenemos un universo gigantesco que se va a seguir explorando, de hecho. Y eso nos lleva también a el tema que es el proyecto del genoma humano, que es del cual nosotros estamos hablando. Porque una vez que Watson y Crick descubren lo del ADN, se plantea la pregunta, ¿cómo está verdaderamente codificado el genoma? ¿Cómo están unidos? ¿Cuáles son los genes que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo? Que esa pregunta se hace desde el mismo momento en que se descubre verdaderamente el ADN, es decir, cuántos genes tenemos nosotros. Y se llega a identificar a través de una serie de iniciativas en investigación, y la iniciativa quizás la más importante de todas, de hecho así es un proyecto que se llama el Proyecto Genoma Humano. Ese Proyecto Genoma Humano comienza a desarrollarse en el año de 1990, o sea, realmente reciente.
Y fue un proyecto que duró aproximadamente 13 años, o sea, desde 1990 hasta el año 2003. Vamos a hacer una cosa. Antes que nos metamos al proyecto del genoma humano ya más de lleno, hacemos una pausa y hablamos acerca del proyecto del genoma humano como tal. Antes de la pausa, solamente una pregunta. Con todos estos avances, por ejemplo, el tema de las famosas vacunas para el COVID, se ha ocupado biotecnología utilizando ADN en algún caso, ¿no? Sí, claro. Hay algunas vacunas que están utilizando precisamente la biotecnología de ADN recombinante, ¿sí? Que era lo que les estaba explicando. Sí, se está usando, claro. Y bueno, en teoría, en este momento esas son las vacunas que son de las más seguras que hay. De hecho, la rusa está utilizando tecnología genética. Sí. Ok. Bueno, hacemos pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua con el doctor Víctor Méndez Duzán, el proyecto del genoma humano, es decir, poder entender, para explicarlo según lo que yo he logrado entender, poder comprender cómo está conformado el ser humano, cómo está funcionando e incluso poder predecir de alguna manera qué es lo que va a afectar a un ser humano, a un individuo específicamente. Por ahí va el asunto del genoma, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Cuando estábamos diciendo que cuando Watson y Crick, ellos en los años 50 descubren el genoma, perdón, el ADN, entonces inmediatamente se plantea la necesidad de decir, bueno, ya está el ADN, ok, está formado por las bases nitrogenadas que a su vez forman genes. Es decir, pero ¿para qué sirve esto? ¿Para qué nos sirve saber que tenemos el ADN y tenemos esa secuencia de bases nitrogenadas que forman genes? Entonces, ellos dijeron, bueno, probablemente cada gen está vinculado con algo. Y entonces surge esa pregunta y comienzan a desarrollarse las ideas, de tal manera que todas estas ideas desde los años 50 confluyen y van dirigidas a la creación de determinadas iniciativas. Y la iniciativa más importante fue la iniciativa del proyecto Genoma Humano, ya lo habíamos mencionado. Ese proyecto duró 13 años. Y entonces aquí lo que queríamos saber era exactamente identificar cuántos genes tiene el ADN. No solamente cuántos genes, sino para qué sirven. ¿Sí? Entonces se logró identificar que el ADN humano tiene aproximadamente 80.000 genes. Y esos 80.000 genes, cada gen tiene una función. Mucho del ADN, en los últimos estudios se ha logrado identificar algo que se conoce como basura genética. Es decir, dentro del ADN, aparte, hay genes o segmentos de ADN que no sirven para nada, que son segmentos de ADN que verdaderamente no constituyen más que relleno dentro del ADN. Sin embargo, ese relleno también se puede, igual que como lo hacemos nosotros, los seres humanos, con la mayoría de la basura, ahorita en este momento, en el enfoque nuevo que hay, es reciclarlo. Eso también pasa con nuestra estructura genética. Entonces, el proyecto Genoma Humano, que se desarrolla durante todo este tiempo en los Estados Unidos, permitió decodificar, por así decirlo, el árbol de la vida. Hay un libro muy interesante que se llama El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es una entrevista que se le hace al director del proyecto Genoma Humano, un doctor de apellido Collins, que él, a pesar de ser un científico de alto nivel, él nunca ha dejado su religión de lado. Es decir, él es adventista, él cree en Dios, él dice, bueno, sí, yo creo en Dios, creo en los milagros, pero mi estándar para los milagros es un estándar muy alto. Y a través del entendimiento de lo que le hemos logrado a través del proyecto Genoma Humano, es decir, saber cuántos genes tenemos, cómo está organizado ese ADN, la perfección que hay entre la unión de cada una de las bases nitrogenadas, para mí, verdaderamente,
me da la certeza de que realmente nosotros no somos producto del azar. Nosotros estamos codificados y estamos organizados de tal manera que es una secuencia perfecta, es una organización perfecta, y esto no puede ser producto del azar. Aquí hay un diseñador inteligente, hay un diseñador universal, y para mí la simple existencia del ADN, dice Collins en su entrevista que le hacen en este libro, es una de las pruebas, una más de las pruebas de la existencia de Dios. O sea, es un razonamiento filosófico muy interesante porque te pone a pensar verdaderamente. Ahora, estos genes que tenemos nosotros dentro de nuestro ADN en cada una de las células permite precisamente expresar determinadas características, como ya lo habíamos mencionado, en los individuos. De tal manera que, por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto es algo que nos conecta con otro proyecto interesante. Existe un gen que nos da el color de los ojos, existe un gen que nos da el color de la piel, existe un gen de la obesidad, existe un gen, incluso se ha hablado de un gen del alcoholismo, existe un gen un gen que te determina si, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se va a desarrollar determinado tipo de cáncer de mama. Hay un ejemplo de una de las figuras famosas del mundo del espectáculo, que es la Angelina Jolie. Angelina Jolie se mandó a hacer su estudio genómico, su estudio genético, y en el estudio genético le salió que ella tenía unos genes que se han logrado identificar que están vinculados con los tipos de cáncer de mama que son más agresivos. ¿Qué fue lo que hizo Angelina Jolie? No tenía nada, o sea, él solamente se hizo el estudio genético y se vinculó, se le logró identificar que tenía ese tipo de gen que estaba directamente relacionado con el cáncer. Ella no tenía cáncer. ¿Qué fue lo que hizo? Se hizo una mastectomía, es decir, se mandó a hacer la cirugía de las mamas antes de cualquier indicio, cualquier aparición, cualquier manifestación de cualquier tipo de cáncer. Es algo radical, pero realmente, bueno, cada quien tiene derecho a actuar sobre su cuerpo de verdad, de la manera que considere conveniente. Entonces, igual que con esto del gen del cáncer de mama, existe un gen que se ha logrado identificar con el Alzheimer. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos un gen para el Alzheimer, es decir, que tenemos tendencia a desarrollar ese tipo de enfermedad, pues obviamente no nos vamos a sacar el cerebro. O sea, no vamos a hacer lo que hizo la Angelina Jolie con relación a su mama, porque el Alzheimer está vinculado al sistema nervioso central, no vamos a sacar el cerebro. O sea, pero sí, nosotros podríamos, por ejemplo, con mucha más propiedad o con mucha más contundencia, comenzar a desarrollar actividades que sabemos que previenen el Alzheimer. Si ya tenés una tendencia hacia el Alzheimer, entonces vas a comenzar a leer muchísimo más frecuente, vas a comenzar a aprender un instrumento musical, vas a comenzar a ejercitar tu cerebro, a jugar ajedrez, a aprender un nuevo idioma, es decir, todas aquellas actividades, a pintar, que se ha logrado identificar que previenen el Alzheimer. ¿Cuántos ajedrecistas hay con Alzheimer? No hay, creo que ninguno. O sea, no se ha logrado identificar ningún ajedrecista con Alzheimer, lo cual quiere decir que poner a trabajar tu cerebro verdaderamente te va a prevenir esa enfermedad. Claro, si ya te dicen, ya te hiciste el estudio genómico y te dicen, ok, tenés tendencia a esto, vos vas a tomar decisiones específicas para ayudar a prevenir las enfermedades. Y como les dije, esto nos conduce a otro proyecto importantísimo que se está desarrollando, que es el proyecto Gilgamesh. Es decir, el proyecto Genoma Humano, que es quizás el hito más importante desde el punto de vista de la biología, es importante conocerlo. Saber que existió este proyecto que ayudó en la decodificación del código genético y que eso va a sentar las bases para muchísimas de las terapias que se van a desarrollar y de los avances científicos, técnicos desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de la medicina que nosotros vamos a poder, si Dios nos da vida, ¿verdad? Vamos a poder observar en los próximos 20 años. Ahora, el proyecto Gilgamesh, que está combinado o está conectado con el proyecto Genoma Humano, nos habla sobre la inmortalidad de los seres humanos. Como sabemos que existe un gen del envejecimiento, ya de hecho, a través de estos estudios del genoma humano se logró identificar, sabemos que nosotros envejecemos precisamente gracias a un gen. ¿Qué pasa si nosotros podemos controlar ese gen?
básicamente la gente no va a envejecer. O mejor dicho, si logras controlar ese gen desde el punto de vista biotecnológico, las personas no van a envejecer, porque ya está comprobado que nuestras células tienen una programación para envejecer. Es decir, incluso para morir, hay un término en medicina que se llama apoptosis. El apoptosis quiere decir muerte celular programada. Y es parte de cómo nosotros estamos codificados. Y eso es parte de la información que se ha obtenido a través del entendimiento del genoma. Se calcula, existe una universidad para las personas que son curiosas y que quieran buscar un poquito más. Existe una universidad en los Estados Unidos, en Silicon Valley precisamente, que se llama Singularity University, la Universidad de la Singularidad. Ellos, uno de los grandes proyectos que están desarrollando precisamente es el proyecto Gilgamesh. Y es muy probable que en este momento ya existan los seres humanos inmortales. Es decir, que se calcula que para el año 2045 ya estas personas que no van a envejecer, que van a vivir un montón de tiempo, gracias a esas modificaciones genéticas, ya hay personas que andan caminando en este momento en nuestro mundo y que son los futuros inmortales. Eso es gracias al entendimiento del genoma humano. Claro, es un ejemplo extremo, pero también es un ejemplo interesante con relación a qué es lo que se puede hacer a través del entendimiento del genoma humano. Hay un ejemplo súper interesante también con relación a las diferencias entre las especies. Nosotros como seres humanos tenemos, a través del estudio del genoma, se ha estudiado también el genoma de los primates. Nosotros tenemos solamente una diferencia, se calcula, algunos dicen un 1, algunos dicen un 2, un 3%, pongámosle que el 2% en promedio. Los seres humanos tienen una diferencia de un 2% en relación a la estructura de su genoma con relación al chimpancé o con relación a el genoma de un gorila. Es decir, el 98% de nuestro ADN, de nuestro genoma, es idéntico al genoma de un chimpancé. Es idéntico al genoma de un gorila. Solamente diferimos por ese 2%. Ese 2%, imagínense ustedes, ha permitido que los seres humanos hayan logrado llegar al espacio, hayan logrado desarrollar antibióticos, hayan logrado ir a las profundidades, crear aviones, etcétera, toda la tecnología, la biotecnología, los celulares, el desarrollo del chip, que es algo alucinante, o sea, cómo en este momento el chip se ha logrado desarrollar, es súper interesante, esa unidad de información desde el punto de vista tecnológico, solo con ese 2% vinculándonos, comparándonos con el chimpancé. Imagínense ustedes una civilización que esté, como dice el productor de Cosmos, una civilización que esté un 1% o un 2% por encima de nosotros en cuanto a su estructura genética. Es decir, esas civilizaciones muy probablemente se comunicarán de otra manera, a través de pensamientos, o tienen un nivel de desarrollo tecnológico extraordinario. Y es lo que muchas personas están diciendo sobre las civilizaciones que no son de este planeta. Entonces, ¿qué pasará en la evolución si nosotros seguimos evolucionando en relación a nuestro ADN? ¿Cómo serán los seres humanos con esos cambios fundamentales desde el punto de vista genético? ¿Van a ser mucho más inteligentes? ¿Podemos programar personas más inteligentes? ¿Qué tal si nosotros agarramos genes de genio y los programamos para poder desarrollar cambios dentro de los nuevos descendientes de la raza humana? Claro, ya ahí entramos a una discusión bioética importantísima. Eso te iba a decir, que ahí hay para que hagamos otro programa completo acerca de las implicaciones que esto tiene, ¿no? Porque la verdad es que, es decir, pensar en que vamos a ser inmortales, y uno de los grandes problemas que tiene en este momento la humanidad es la sobrepoblación, y nadie se va a morir, nadie se va a enfermar. No sé, es decir, te deja muchas más preguntas de repente, ¿no? Muchos temas sí, para discusión realmente. O sea, porque la otra pregunta ¿es ético ser inmortal? O sea, sí. Hay mucha discusión, ¿sí? ¿O es ético crear niños que sean súper inteligentes? Hay una pregunta ahí importante, ¿sí? Porque entonces ya vas a comenzar a jugar a ser semidios. Así es.
que eso es una discusión filosófica muy importante y muy real. Sí, porque la verdad es que con los avances que está dando la tecnología en este momento, tampoco podemos obviar ese tipo de reflexiones, ese tipo de discusiones, ¿sí? Porque forman parte de lo que está sucediendo, y lo mejor es informarse bien para entender qué es lo que pasa y tener una idea y una concepción y una opinión que esté basado en la mejor evidencia posible. Claro. Bueno, quiero agradecer, doctor Méndez Duzán, que haya estado con nosotros, y quedamos con una cita abierta para continuar hablando sobre este tema, porque la verdad es que ahí quedan varias preguntas en pendiente. Decíamos los temas de ética, bioética, temas religiosos, inclusive de por medio, ¿no? Sí. Claro. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Víctor Méndez Duzán, médico, doctor, acerca de abordando este tema del genoma humano para ilustrarnos un poco. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.